tantas diferencias. El hacer sexo por sexo es un acto mecánico instintivo de animal. Y somos animales. Nuestra parte reptiliana del cerebro es instintiva y animal. Entonces está esa necesidad básica. Ahí sientes placer. Y el hombre en la eyaculación una descarga. La mujer en el orgasmo puede sentir otra descarga. Pero por lo general, al estar preparadas biológicamente de otra manera, porque tiene conectado directo el útero al corazón, porque nosotros tenemos el canal de las mamas abiertos para dar de mamar a un bebé. Entonces, ahí hay una conexión directa que el hombre biológicamente de por sí no tiene, la tiene que trabajar, ¿vale? Entonces, de ese acto solamente sexual al acto de hacer el amor con amor, ya hay un gran paso, ¿vale? Son las caricias, son las miradas, es el sentirte bien, es el descubrirte por dentro, es el ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te da miedo de ti mismo, de la otra persona, cuando tú misma huyes, porque ahí hay muchos conflictos, hay muchas batallas. En el caso de los hombres no lo sé porque aquí ahora soy una mujer, pero sí sé mis conflictos, mis batallas y lo que yo he luchado por poder abrirme a una entrega de verdad, ¿vale? Segundo paso, arte da el tercer paso, el de la conexión desde la sexualidad sagrada. Cuando tú haces el amor con amor bien hecho, bien porque me apetece, porque los dos queremos, porque todo el ámbito nos ha llevado a que se dé esa conexión, te quedas satisfecho. Y porque se entienda, ¿no? Voy a poner como una regla, porque se entienda, como una vara de medida. Puedes estar satisfecha, a gusto, abierta, relajada. Si la has hecho por la tarde, pues hasta por la noche y hasta la mañana siguiente, por ejemplo. Cuando tú haces sexualidad sagrada, para empezar, que no es solamente un acto que dura entre media hora y hora y media o 2 horas, ¿vale? Es un acto que puede llegar a durar de un día a 3, 4, depende de cada uno y de la práctica que tenga y de cómo lo lleve. ¿Qué sucede? Pues sucede que los cuerpos físicos se aman, pero sucede que nuestro campo electromagnético se pone en funcionamiento y se eleva. ¿Un coche cómo funciona? El motor. Pues con la electricidad y el magnetismo se pone en marcha la turbina y empieza el motor. Pues nosotros somos igual, porque somos una pila. Y además tenemos polo positivo y negativo en distintos ámbitos. Pues esto se engarza, se pone en marcha, nuestro físico lo siente, pero el campo electromagnético empieza a elevarse, se empieza a ampliar. Es como cuando, yo qué sé, ¿cómo te lo puedo decir? Dime algo que te gusta mucho, que te da mucho gustito, que te hace sentirte muy bien. Cuando comparto desde el corazón me siento... ¿Cómo te sientes por dentro, Enrique? Pasa el tiempo, no te das cuenta, el tiempo no existe, estás feliz. ¿Y te sientes expandido? Sientes que compartes, que eres uno con todo. Sí. Pues esa sensación de expansión es la que se va elevando, elevando y elevando. Entonces nuestro campo electromagnético en el encuentro tanto de una persona como de la otra te dura días. Entonces estás días en estado de éxtasis, porque es éxtasis, pero es un éxtasis de felicidad estando presente. No es una voladera como me he fumado 10 algo, no. Estoy en un estado de paz, de felicidad, de amor puro, en el que no hay miedo. No hay miedo. Ese efecto se puede conseguir con la meditación de vete tú de monje a... o incluso supongo que en la vida diaria. Pero como yo vivo en esta sociedad, encontrándome todos los obstáculos, todos los cachivaches, la manera más rápida de llegar a ese estado, para mí, es practicar ese sexo sagrado que va elevando el cuerpo físico y amplía nuestro campo electromagnético. ¿Qué te imaginas tú de una sociedad que está viviendo con su campo expandido, felices y a gusto, que no tienen miedo a nada? Yo cuando trabajaba en energías, si te parece, si me permites, hice trabajos energéticos. Nuestro cuerpo energético, cuando entra en contacto con otro ser, no tiene que ser un humano, puede ser una planta, un animal,
que tiene su propio campo energético. En función de las relaciones se crea otro campo energético, un tercer campo energético, al que cada uno aporta una energía. En función, yo siempre digo, que no es lo que trato de hacer a mis hijos, ¿no? Que da igual la energía que aporte la otra parte. Tu responsabilidad es aportar tu energía de amor, ser consciente de lo que tú estás aportando a ese campo energético tercero que se está formando. Me surgía cuando hablaba, ese campo energético, cuando hay una unión de personas, según te he entendido, ¿no se crea un tercer cuerpo energético? Sí, ¿no? Surge un tercer cuerpo energético. Y ahí ya tendríamos que entrar en un campo más profundo, porque es un cuerpo energético que si se va alimentando se llega a ser independiente. Y ese mismo cuerpo energético luego nos ayuda a caminar en nuestro propio camino aquí en la vida. Es algo que se siente a un nivel muy, muy profundo y maravilloso. Imagino. Ahora que le han dado el Nobel de Literatura a Bob Dylan. ¿Aceptado al final o no? No tengo ni idea. Es Qué no, bueno. No lo localizaban y no se lo iban a retirar. No tengo ni idea, sí, se lo habrán localizado, se habrán dado. Pero vamos, creo que Sí, le han nominado por lo menos, sí. o como se llame eso. Sus canciones, ¿no? La famosa de La respuesta está en el viento, ¿no? Sí. Bien, la realidad es que donde está la respuesta de cantidad de cosas, entre ello a la cuestión que tú planteabas, Enrique, está en la conciencia. Esa es la clave de todo, es que es así de sencillo. ¿No? En Recuerda TV, en la Fundación Espato, es verdad que somos muy pesados con el tema de la conciencia, pero es que todo está en la conciencia. Sí. Os pongo algunos ejemplos para ir después al tema de la sexualidad. La respiración es una necesidad primaria de cualquier ser humano. Perfecto. Y tú la respiración puedes desarrollarlo de manera inconsciente, no pasa nada, la desarrollas de forma inconsciente y ya está, pero también puedes hacerlo de manera consciente, tomando conciencia de tu inspiración, tu expiración, y eso, basta que lo hagas con conciencia 4 o 5 veces seguidas, te aporta paz y te aporta armonía. Se produce en ti una especie de milagro por el simple hecho de aportar conciencia a lo que con frecuencia en tu hábito de vida lo haces inconscientemente. Es un ejemplo. Otro ejemplo, beber un vaso de agua. Tenemos sed, bien, es una necesidad también primaria, ¿no? Más primaria que el ingerir alimento es beber, ¿no? Cuando tomamos un vaso de agua, tú puedes mecánicamente tomarte un vaso de agua para aplacar tu sed, pero también puedes tomarte un vaso de agua con conciencia, es decir, tomando conciencia de que tú en más de un 70% eres agua, que lo que estás introduciendo va a formar parte de ti, que esa misma agua que está fuera es lo que tú eres, sabiendo que la propia madre tierra, el propio planeta también en más de un 70% es agua, en el sentido y en el sentimiento profundo de que ese agua que estás ingiriendo va a conectar contigo, va a conectarte celularmente, te va a nutrir y eso, alguien que siga el programa dirá, pues váyate a tomarse un vaso de agua con todas estas cosas en la cabeza. Pues sí, porque en la medida en la que esto se convierte en un hábito de vida, de la misma forma que era un hábito hacerlo de manera inconsciente, se transforma en hacerlo de una manera consciente y no te cuesta ningún trabajo, no hay ningún esfuerzo, ¿no? O sea, puedes respirar inconscientemente o con conciencia, puedes beber un vaso de agua inconscientemente o con conciencia. Otra necesidad primaria, me refería ya hace un momento, el hambre, la alimentación. La gente tiene hambre, necesita alimentarse, tenemos hambre. Bien, a la hora de alimentarse se puede uno alimentar de muchas maneras. Primero y fundamentalmente con qué te alimentas. Y además de con qué te alimenta, un tema que la mayoría de la gente creo que puede entender perfectamente, es que tú puedes engullir los alimentos o hacer del acto de comer un acto de gozo. Todas las escuelas gastronómicas nos enseñan a que, oye, la comida es un elemento de gozo, que sí, que es un nutriente, pero es que además es un gozo para tu vida. Pero claro, para eso necesitas conciencia en el qué te metes dentro y el cómo te metes dentro de eso, qué tipo de ritual le das, ¿no? Este tema tremendo de la comida rápida, ¿no? De engullir las hamburguesas y los perritos calientes por la esquina. Bueno, evidentemente, así, entre comillas, te vas a quitar el hambre. Relativamente, además, Sí, porque una forma de quitarse el hambre, yo creo que bastante efímera, tiene poco impacto. Pero, bien, vale, te estás quitando el hambre, pero lo estás haciendo de una forma totalmente inconsciente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, todo lo que es la cultura mediterránea con relación a lo que es la comida, etcétera, etcétera, eso es cultura, ¿no? Es realmente cultura. Es otro ejemplo, ¿no? Bien, vamos ahora a la sexualidad.
es un plano distinto, pero la consciencia aparece y tiene esa misma importancia. Los que saben de estas cosas explican que realmente el ser humano, lo que yo llamo el coche, el yo físico, mental y emocional, tiene distintos aspectos, que en algunas tradiciones lo llaman cuerpo, lo cual ha sido mal entendido, porque si fueran como si estuviéramos ahí medio esquizofrénico con trozos rotos, no. Todo es un único cuerpo, entre comillas. Lo que pasa es que tiene distintos componentes, ¿no? Distintos aspectos, distintos principios que están dentro de ese cuerpo. Y nos hablan de el cuerpo físico, de nuestra parte física, de nuestra parte emocional y de nuestra parte mental. Entendiendo aquí como mental lo que antes decía, la parte más rutinaria de la utilización de la mente para lo de todos los días. Pero nos dicen que dentro del coche, dentro del yo físico, mental y emocional, hay otro elemento que es el doble corpóreo, lo que algunos llaman el cuerpo etérico, el doble corpóreo. Y que ese cuerpo energético es realmente el molde sobre el que se fabrica el físico. Es decir, el cuerpo físico, tal como nosotros vemos, no ha surgido por casualidad, sino que hay una especie de patrón. El ejemplo que puedo poner es cuando tú haces uno de esos rompecabezas grandes que tienen las piezas, en la caja del rompecabezas viene el dibujo sobre el que tú vas a ir poniendo las piezas, ¿no? El doble corpóreo vendría a ser como ese dibujo, y el cuerpo físico, las piezas que se van poniendo, dándole forma a lo que después finalmente vemos como cuerpo físico. En el ámbito, por ejemplo, del feto, la ciencia entiende muy bien cómo se reproducen las células, desde la unión de la célula masculina y femenina, en el cigoto, hasta que son, por tanto, una unión de dos células, hasta que, pasado el periodo de gestación y el bebé sale del vientre de la madre, ese bebé tiene 9 billones de células. Es espectacular, ¿verdad?, la reproducción celular. Bien, las células se reproducen. Ahora bien, ¿por qué esas células en su reproducción siguen siempre el mismo patrón? Es decir, ¿por qué van dando lugar a tejidos y a órganos siempre por el mismo orden? Siempre. No hay un bebé que desarrolle primero el corazón y después no sé qué, no. El cuerpo, los órganos del cuerpo van apareciendo, se van haciendo siempre en un mismo orden. Da igual que la gestación se esté produciendo en un punto de Europa o se esté produciendo en la antípoda. Es igual, permanentemente. Lo ha sido siempre en la historia de la humanidad. ¿Eso a qué se debe? Y cuando esos órganos van apareciendo, ¿por qué la posición que ocupan es siempre la misma? Salvo anomalías rarísimas, de que a lo mejor el estómago le aparece por un sitio raro o el bazo le aparece pegado, pero salvo anomalías contadísimas. Que tiene su enseñanza también. Claro, que tiene su enseñanza también, por supuesto. Todo aparece con ese mismo patrón. Eso no es casualidad, eso no es casualidad. Tenemos un cuerpo energético. Ese cuerpo energético, por ejemplo, cuando una persona habla, o tantos hablamos, de que el sol, la energía que recibimos del sol, ciertamente el cuerpo físico recibe energía del sol, pero lo hace a través de ese cuerpo energético. Es el cuerpo energético el que lo capta y esa vitalidad es el cuerpo energético el que la pasa al cuerpo físico. Cuando hablamos del contacto con la naturaleza, el abrazo a un árbol, el estar paseando por un sitio natural, eso te aporta energía. Esa energía te llega a través del doble corpóreo, ¿eh? Y ese doble corpóreo es la que te da la vitalidad. La alimentación no da la vitalidad. La alimentación sirve para otras cosas. Por ejemplo, no sé, nutre los tejidos, sirve. Pero la vitalidad viene de ahí y eso se debe al doble corpóreo. Cuando hablamos de sexualidad y llegamos al ámbito de la relación sexual, entendida siempre, creo que no hace falta extendernos. Aquí cuando hablamos de relación sexual no estamos hablando solamente del acto de follar, entre comillas, sino que estamos hablando de algo mucho más amplio donde hemos empezado a apuntar prácticas que tienen que ver con la mirada, con la caricia, con el abrazo, el simplemente sentir, todo eso, bien, cuando se lleva a cabo toda esa preciosidad de la relación sexual, los dobles corpóreos se están activando. Y esos dobles corpóreos es de las veces que el doble corpóreo no está dando energía al cuerpo físico, sino que está recibiendo energía del cuerpo físico, que se da en contadas ocasiones. Porque normalmente es el doble corpóreo el que sirve de lanzadera, por así decir, para que llegue al cuerpo físico energía. Aquí, sin embargo, se están viviendo unas cosas desde tu mundo físico, desde tu mundo emocional y desde tu mundo mental, que genera unas energías que recibe tu doble corpóreo. Y eso al doble corpóreo lo activa. A su vez, esas energías, el cuerpo físico las despliega porque el doble corpóreo le está aportando energías. Es decir, en la medida
en la que el doble corpóreo le aporta vitalidad, tú sientes lo que se llama la libido. La libido, el deseo sexual, no es sino una energía que te sobra, dicho de alguna manera, que se canaliza a través de la libido y que esa energía tú la estás recibiendo a través del doble corpóreo. Pero una vez que tú esa energía, que se ha activado gracias a lo que te aporta el doble corpóreo, cuando tú la despliegas a través de la relación sexual, en el sentido amplio que estamos comentando, ahí se mueven una serie de cosas que curiosamente nutren al doble corpóreo. Hay una relación de interacción preciosa. Sí. Claro, y eso se está produciendo en cada elemento, en cada componente de los que están teniendo la relación sexual. En el caso de la pareja, eso se está produciendo en el ámbito de los dos, con lo que ahí hay una conexión energética absoluta donde se mezcla todo, es decir, se mezcla la interacción físico-energética de los dos cuerpos con el ámbito físico, con el ámbito emocional y con el ámbito mental, pero es que además se produce un encuentro y se produce una interacción entre los dobles corpóreos, los cuerpos energéticos de las dos personas. Y claro, eso despliega una energía bestial, es decir, si tuviéramos algún instrumento que nos permitiera medirlo, sería realmente curioso. Antes hablaba del espectro que mide cómo el metal se va cambiando en su espectro conforme al calor. Si tuviéramos algún tipo de cámara infrarroja, por decirlo de broma, ¿no?, que nos permitiera ver lo que está sucediendo energéticamente en una relación sexual, primero nos daríamos cuenta de su riqueza y después nos daríamos cuenta perfectamente, Enrique, cuando eso se está haciendo de forma mecánica, como cuando te tragas un perrito caliente para quitarte el hambre o cuando respiras inconscientemente, que es a lo que antes me refería, y la diferencia que hay tremenda energética cuando se está haciendo con conciencia. Es que son realidades totalmente distintas. En ambos casos se moviliza mucha energía, en ambos casos. Pero claro, la magnitud y yo diría que la frecuencia vibracional de esa energía es muy distinto, con lo cual yo creo que la cuestión está en la conciencia, ¿no? Es que la conciencia que tiene que estar en todo, ¿no? Totalmente. Y por supuesto, ¿no?, en el ámbito sexual, ¿no?